Let's go ahead and open our Bibles in 1 John chapter 2, verse 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. And it says, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dice, y el que dice que permanece en él, dice, andar como él anduvo. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. And so, like I said, we as people, ¿verdad? Are trying to make the effort to get closer to God. Nosotros como personas estamos haciendo, ¿verdad? El esfuerzo, ¿verdad? De acercarnos más a Dios. And the only way, amen, to get closer to God, ¿verdad? De la única forma, la única manera de caminar o cerca de Dios, ¿verdad? Es following Jesus' footsteps, ¿verdad? Es seguir, ¿verdad? Como Jesucristo caminó. And he was the example, amen, that we need to follow. Y él es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. And so that's why, ¿verdad? We have the Bible, ¿verdad? Por eso tenemos la Biblia. That's the guide, amen, that was left behind, ¿verdad? Es el guía que fue dejado, ¿verdad? Hacia atrás. So that we may read it, para que nosotros lo leamos, and we will know how Jesus walked in this earth, para nosotros saber cómo Jesucristo caminó en esta tierra. And so, even though we were following God, ¿verdad? A pesar de que estamos siguiendo a Dios, the disciples were following God, ¿verdad? Los discípulos estaban, siguiendo a Dios, amen. We understand, nosotros entendemos, that the disciples were following someone. Los discípulos estaban siguiendo a alguien. And who was that someone, amen, that the disciples were following? ¿Y quién era ese alguien que los discípulos estaban siguiendo? Jesus. ¿Sí? Jesus. Los discípulos estaban siguiendo a Jesucristo. And he was the example, amen, of God. Y él fue el ejemplo de Dios. And so whatever Jesus taught them, ¿verdad? Lo que Jesucristo les enseñó, for them to learn, para que ellos aprendieran, amen. The one that was teaching them was Jesus. El que les estaba enseñando era Jesucristo. And not only by teaching them through the word, no solamente enseñándoles a través de la palabra, it was also by his actions. Era también, ¿por qué? Por sus acciones. It was also by his faith. Era también, ¿qué? Por su fe. It was also through his prayers. Era también a través, ¿qué? De sus oraciones. And so everything that Jesus did, he was teaching his disciples. Todo lo que Jesucristo estaba haciendo, les estaba enseñando a sus discípulos. And they were learning that as Jesus, as a man, y estaban aprendiendo que Jesucristo como hombre, amen, how he overcame the world, como él sobrellevó al mundo. And even in the bad experiences that Jesus, confronted in his life, y aún en las experiencias malas que Jesucristo confrontó en su vida, amen, Jesus would always give them that example. Jesucristo les daba ese ejemplo. When they would get mad at him, cuando se enojaban con él, and they would tell him things, y le decían cosas, Jesus was a perfect example in every situation. Jesucristo fue, ¿verdad? Ese perfecto ejemplo en todas las situaciones. When, people would want to attack, Jesus, cuando la gente quería atacar a Jesucristo, amen. Peter, ¿verdad? Right away took up his sword and, shot, one of the ears, ¿verdad? One of the soldiers, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Quisieron aprender a Jesucristo una de esas veces, Pedro lo sacó la espalda y le mochó la oreja, and Jesus stopped them. Y Jesucristo lo detuvo. And so, that's the examples that the disciples were learning, when they were walking with Jesus. Era esos los ejemplos que los discípulos estaban aprendiendo cuando Jesucristo estaba allí para con ellos. And so, things that they didn't understand, cosas que ellos no entendían, amen, they were learning, estaban aprendiendo. Not only physically as a man, no solamente físicamente como un hombre, but in the spiritual, pero también en lo espiritual.
And so he would always teach them to pray. Y él siempre les enseñaba, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? El orar. Always pray. Siempre oren. And then, he would tell them, but stay here behind. I'm going to go pray, to my father. ¿Verdad? Quédense aquí. Voy a ir a orar allá, y a platicar con mi padre. And when he came back, y cuando él vino para atrás, what were the disciples doing? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? They were asleep. Estaban dormidos. It's like, I thought you were going to be praying with me also. Yo pensaba que ustedes iban a orar, también como yo estaba orando. And so, Jesus was teaching them what? That it was important to pray. Jesucristo les estaba enseñando también que era importante que el orar. And so, little by little, he was, the miracles that Jesus was doing, poco a poco, ellos comenzaron a mirar todos los milagros que Jesucristo estaba haciendo. That was for their faith. Eso era ¿qué? Para su fe. So that, hey, no matter, look at all these miracles, different miracles that I'm doing here on earth. Miren todos los milagros, diferentes milagros que estoy haciendo aquí en la tierra. Amen. And it's only, through Jesus y solamente, a través de Jesucristo. Amen. And so from there, amen, it says, for them to learn that Jesus is not limited. Y era para que los discípulos aprendieran que Jesucristo no estaba, ¿qué? Limitado. And so that when Jesus wouldn't be here anymore, para que cuando Jesucristo ya no estuviera en la tierra más, amen, so that the disciples would continue, amen, what they learned from Jesus, para que los discípulos aprendieran lo que aprendieron con Jesucristo. It's the same thing with us now. Es la misma cosa para con nosotros el día de hoy. We need to learn. Tenemos que aprender how to walk, how to follow Jesus' footsteps, cómo caminar y seguir los pasos de Jesucristo. It doesn't change, no cambia. Even though it's a different generation, a pesar de que es una generación diferente, amen, we understand that we need to follow Jesus' footsteps. Tenemos que seguir ¿qué? Los pasos de Jesucristo. And that, it's something, amen, that's important to all of us. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Amen. And so that's why, y por eso en 1 John chapter 2 verse 6, y por eso en 1 de Juan capítulo 2 verso 6, dice, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dice, y el que dice que permanece en él, que es Jesucristo, dice, debe andar como él anduvo. So if you, ¿verdad? Claim, amen, to live in him, ¿verdad? Si tú dices, ¿verdad? Que permaneces en él, ¿verdad? Entonces you have to walk like Jesus walked. Tienes que caminar como ¿qué? Como Jesucristo caminó. Do you understand? Because it doesn't matter, amen, your belief, ¿verdad? Your religion, no importa tu creer o tu religión, amen. You're following who? Jesus. Está siguiendo que a Jesucristo. And so people claim to be this and people claim to be that. Jesucristo, las personas, dicen, ¿verdad? Que ellos siguen esto, y que ellos siguen lo otro. But do they follow it? ¿Lo siguen de verdad? ¿Sí? A lot of times they don't follow it. Realmente la mayoría de las veces no lo siguen. They claim, ¿verdad? Ellos dicen that they follow, que ellos siguen, but they don't follow nothing. Ellos no siguen nada. And if they follow it in however they want. O lo siguen como ellos quieren. Now, how the word of God says, no como dice la palabra de Dios. And that's why our guide is the Bible. Y por eso nuestra guía es la Biblia. That will guide us, ¿verdad? Through the Holy Spirit. Que nos va a guiar, ¿qué? A través del Espíritu Santo, ¿va? To all righteousness and to all truth. Que nos guiará, ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Amen. And so that's why, it's important now. Es importante ahora, amen, that we don't just claim, ¿verdad? Que no nomás digamos, but we may what? Do
also. Que nosotros lo hagamos. Because remember, people are always going to look at us. La gente siempre nos va a ver. You know, how do you walk? ¿Verdad? ¿Cómo tú caminas? Oh, you claim that you're a believer. Tú dices que eres un creyente, right? You claim that you're a Christian. Tú dices que eres un cristiano. But yet your actions are different. Tus acciones son diferentes. You know, so, you know, do you need to follow Jesus' footsteps? ¿Tienes que seguir los pasos de Jesucristo? Do you understand? But if you don't follow, you know, Jesus' footsteps, si no sigues los pasos de Jesucristo, you know, and you're walking the wrong way, y estás caminando de la manera equivocada, amen, you know, then dice, you know, you're not living like Jesus lived. No estás viviendo como Jesucristo vivió. You're not following his example. No estás siguiendo su ejemplo. And so that's why we need to follow Jesus' footsteps. Y por eso tenemos que seguir, ¿qué? Los pasos de Jesucristo. And that's for everyone, ¿verdad? Y esto es que para todos. That's why everybody, amen, right now, amen, that, you know, making different sacrifices, ¿verdad? La gente, you know, que está haciendo estos diferentes sacrificios, amen, they're trying to follow what? Jesus' footsteps, right? Están tratando de seguir que los pasos de Jesucristo, right? And they make the effort, y ellos hacen el esfuerzo to get closer to God. Hacen el esfuerzo para acercarse que más cerca que a Dios. But then there's a problem, hay un problema. $40 days. That's the problem. 40 días, ese es el problema. 40 days. ¿Ah? 40 días. I sacrificed my body, he sacrificado mi cuerpo. Of all these different things, de todas estas cosas. I was following Jesus' footsteps, estaba siguiendo las pisadas de Jesucristo. But I'm just waiting for that last day. Estoy esperando para el último día. Fíjate. Our mentality, nuestra mentalidad, how we think, cómo pensamos. And then from there, ¿verdad? Ya, the 40 days are over, se acaban los 40 días. Are you following Jesus' footsteps? ¿Estás siguiendo qué? Las pisadas de Jesucristo? Are you following how Jesus walked here in this earth? You know, the perfect example. ¿Estás caminando y siguiendo, verdad? Ese caminar como Jesucristo lo hizo como el perfecto ejemplo. All of a sudden you forgot, right? Ya de repente se te olvidó. Now, you know, you don't follow nothing but yourself. Ahora ya no sigues a nadie nada más que a ti mismo. Amen. The desires, you know, from your own self, los deseos de tu, you know, viejo hombre, right? And you go back to the same y vuelves a lo mismo. So what happened with following Jesus' footsteps? ¿Qué pasó con seguir las pisadas de Jesucristo? You know, was it a real relationship or not? You know, ¿fue una relación, you know, íntima o no? Or it was just superficial, o fue algo nomás superficial. You know, well, pues ya I did what I needed to do within those 40 days. Ya hice lo que tenía que hacer en esos 40 días. So I'm good. Estoy bien. Are you good? ¿Estás bien? You see? See? That's the problem. Ese es el problema. See, Jesus doesn't want you to follow him only those 40 days. Jesucristo no quiere que lo siga nomás por esos 40 días. He wants you to follow him forever. You know, él quiere que lo sigas para siempre. That's what's important. And so, you know, why was I saying, you know, that people know or say that they know God? Porque estaba diciendo que la gente dice que conocen a Dios. And why people say, you know, that I get closer to God. Y por qué la gente dice, no, pues yo, you know, me estoy tratando de acercar más a Dios. And so, you know, this is the thing, you know, Jesus people know, ¿verdad? Through the stories from the Bible, ¿verdad? What it says, you know, what Jesus did, how he walked, you know, nosotros que conocemos a Jesucristo a través de la Biblia, ¿verdad? De lo que habla, de lo que explica, que lo que dice. Yes. And so, you know, what he taught the disciples, lo que él les enseñó a los discípulos, what he teaches us, lo que él nos dice a nosotros. And he was the perfect example here on earth. Él era el mejor ejemplo aquí
en la tierra. So the disciples, and the people around that believed later on, y los discípulos y la gente que creyó, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? They followed an example here on earth. Ellos siguieron un ejemplo aquí en la tierra. That was Jesus. Ese era Jesucristo. And I want you to understand this, y quiero que entiendas esto. Who knows God? ¿Quién conoce a Dios? Have you seen him? ¿Lo has visto? Do you know how he is? ¿Sabes cómo él es? Do you know how he walks? ¿Sabes cómo camina él? Do you know what he does? ¿Sabes lo que él hace? Do you? Does people know in the world? ¿Saben las personas en el mundo? That's the thing. ¿Sí? Nobody knows God. Nadie conoce a Dios. ¿Sí? So people cannot say, I'm following God. Estoy siguiendo a Dios. No. Because you don't know him. No lo conoces. You haven't seen him. No lo has visto. But God, the Father, hello. Dios el Padre sent Jesus, hello. His Son, hello. Dice, y Dios el Padre mandó que a Jesucristo que su Hijo to this earth, para este mundo, so that people may follow him, para que la gente lo siga a él as a human, como un ser humano, and learn from him, y aprender de él, how we needed to walk to get closer to God. ¿Cómo debíamos de aprender a caminar? Fíjate, para acercarnos más cerca a Dios. ¿Sí? And so that's why Jesus said, por eso Jesucristo dijo, I am the way, the truth, and the life. And then he said, no one goes to the Father, which is God, if it's not through me, through him, through Jesus. Dice, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Dijo, y nadie va al Padre si no es por qué. Por mí, por Jesucristo. Do you understand? Because Jesus is the perfect example here on earth. Jesucristo es el perfecto ejemplo aquí en la tierra. And that's why God sent, his Son, ¿verdad? Por eso Dios mandó que a su Hijo, amen, as a perfect example for humanity, el mejor ejemplo perfecto para toda la humanidad. And so, one of the times, remember, when Jesus was baptized, amen, by John the Baptist, ¿se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? He said that the heavens opened back, que se abrió el cielo, and there was a voice, y que vino una voz, when Jesus got water baptized, cuando Jesucristo fue bautizado por agua, amen, and then, there came a voice, vino una voz que dijo, this is my son who I love. Fíjate, lo que dijo esa voz, dice, este es mi hijo amado. Y luego dice, for him, dice, follow him. Dice a él, dice, seguidlo. I am well pleased with him. Estoy contento con él. Fíjate. And so he's telling people, les está diciendo la gente, God himself, Dios mismo, who Jesus is. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? And so that's why, Jesus is the perfect example to follow here on earth. Por eso Jesucristo es el mejor ejemplo, ¿verdad? Para seguir aquí en la tierra. And so why people celebrate, ¿verdad? Throughout, this season, ¿verdad? Porque la gente celebra, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Because he's the only one, again, the perfect example, otra vez el perfecto ejemplo. Él es el único. No one in history, nadie en toda la historia, right? He died in the cross. Fíjate. He died in the cross for people's sins. Él murió en la cruz por los pecados de la gente. Who else has offered himself as a perfect sacrifice here on earth?
¿quién más se ha ofrecido como un perfecto sacrificio aquí en la tierra? That's why we follow Jesus' footsteps. Por eso seguimos las pisadas de Jesucristo. Fíjate. That's why he's the perfect example. Por eso es el mejor ejemplo. For all humanity. Dice, por toda la humanidad. And so that's why, ¿verdad? That verse, ¿verdad? Ese verso, ¿verdad? John 3:16, Juan 3:16. For God, the Father, dice, for God, the Father, dice, he what? Loved the world, ¿verdad? Dice, and he gave his what? His only son, so that whoever what? Believes in him will not perish, but have what? Everlasting life. Dice, porque de tal manera, dice, amó que Dios el Padre, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en él cree, ¿quién es? En Jesucristo, dice, no sé qué pierda, mas tenga que la vida eterna. Who, is the Father? God. ¿Quién es el Padre? Dios. Who is the perfect sacrifice? ¿Quién es el perfecto sacrificio? Jesus, Jesucristo. Amen. And only through him, y solamente a través de él, we can go to the Father. ¿Podemos ir qué? Al Padre. ¿Sí? And so that's why Jesus is a perfect, sacrifice, amen, and the perfect example. Por eso Jesucristo es el perfecto sacrificio y el perfecto ejemplo, amen, para nuestras vidas. And so, Jesus, ¿verdad? His way of living, the way he loved, the way he forgave, amen, only, he taught us that, dice, for all of us. Dice, Jesucristo, dice, en su manera de vivir, en su manera de amar, en su manera de perdonar, dice, es el ejemplo que nos dejó a todos nosotros. Jesus is telling us, Jesucristo nos está diciendo, live like I live. Vive como yo viví. Love like I love. Ama como yo he amado. And forgive how I have forgiven. Y perdona como yo he perdonado. Fíjate. And so, the examples, of what, Jesus has done here on earth, los ejemplos que Jesucristo nos ha dejado aquí en la tierra, is it easy to follow? ¿Es fácil en seguirlo? Especially allí, ¿no? Lo que dice, love and forgive. El amar y perdonar. Sometimes it's hard to love. Amen. En veces es difícil amar. Sometimes it's hard what? To forgive. En veces es difícil perdonar. Yes or no? But yet that's the example that Jesus left. Es el ejemplo que Jesucristo dejó. And that's for all of us. Y esto es para todos. Amen. And so, it's something, amen, that, challenges in life as people, esos retos en la vida como personas, the way that we are, en la manera que nosotros somos. Remember, we cannot say, like I've said before, ¿verdad? Como he dicho antes, wow, this is the way that I am. ¿Verdad? Así yo siempre he sido. Well, you need to change it. Tienes que cambiarlo, because that way you're never gonna follow Jesus' footsteps, porque así nunca vas a seguir que como Jesucristo caminó. Do you understand? And that's for all of us. Eso es para todo. To learn to walk like Jesus. Para aprender a caminar como Jesucristo. He is our model. Él es nuestro modelo. And so that's why it's important, ¿verdad? Por eso es importante, amen, that we imitate, Jesus in our daily lives. Tenemos que imitar a Jesucristo, ¿verdad? En nuestro diario vivir. What did I say? In our daily lives, en nuestro diario vivir. Not 40 days, no 40 días, in our daily life, en nuestro diario vivir. Amen. And so, thank God, amen, that he sent a perfect example, right? Jesus. Gracias a Dios que mandó un ejemplo perfecto que es Jesucristo. Amen. And so, as people, like I said, we criticize each other all the time, ¿verdad? Como personas nos criticamos uno al otro todo el tiempo, yes or no? ¿Sí o no? ¿Verdad?
You know, and the first mistake that you see, la primer error que tú mires, you know, you start pointing fingers, comienzas a apuntar esos dedos, ¿verdad? Y dices, no, pues mira, what about you? Y this and that, y tú y esto, mira, y lo otro, you know, and man, it's hard to be an example. Es difícil ser un ejemplo. But Jesus was a perfect example. Fíjate, Jesucristo fue el ejemplo perfecto. No matter what people try to point and say and do, no importa cómo la gente trata de apuntar y hablar y decir, against Jesus, en contra de Jesucristo, they could never find anything wrong. Fíjate, they tried, trataron de hallar algo malo en él, pero nunca pudieron. That's why he's the perfect example to follow. Por eso él es el mejor ejemplo en seguir. Fíjate. So we're not just following, just anyone. No estamos siguiendo nomás a quien sea. We're following the perfect example. Fíjate, Jesus. Estamos siguiendo el mejor ejemplo que es Jesucristo. And if we can do the best that we can, fíjate, y si nosotros hacemos lo mejor que nosotros podamos to follow Jesus' footsteps, seguir, ¿verdad? Los pisadas, ¿verdad? Como Jesucristo caminó aquí en la tierra. Amen. That's going to be good for us. Va a ser bueno para nosotros because we're following the perfect example. Estamos siguiendo el mejor ejemplo. As people, we follow others. Como personas, seguimos a otros. Yes or no? And those others that we follow, sometimes they're bad what? Examples, ¿verdad? En veces seguimos a otros y son malos ¿qué? Ejemplos, not good to follow. No son buenos para seguir. But as people, sometimes we follow, and so that puts us what? In problems, ¿verdad? Nos seguimos y a veces nos trae ¿qué? Problemas. So why not follow, ¿verdad? The perfect example, ¿por qué no seguir el mejor ejemplo? Now, have I said anything about following religion? ¿He estado diciendo algo de seguir la religión? There you go. Because there's no religion that is perfect. No hay ninguna religión que es perfecta. Do you understand? It's about following Jesus, the perfect example. Es de seguir a Jesucristo, el mejor ejemplo en what is written here in His Word. Y lo que está escrito ¿qué? Aquí en su palabra. If you go, ¿verdad? Which is forward or backwards, más bien. 1 Peter chapter 2. Enseguida el libro antes, Primera de Pedro capítulo 2. Verse 21 and 22. Versos 21 y 22. 1 Peter chapter 2, verse 21 and 22. Primera de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. And it says, to this you were called, because Christ suffered for you. Do you see that? Leaving you an example, do you see that? That you should follow in His steps. Dice, pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados. Porque también Cristo padeció ¿qué? Por nosotros. Dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Isn't that what I'm saying? ¿Que no es eso lo que estoy diciendo? Fíjate, it says right here in the Word of God, Jesus is the perfect example that we need to follow His footsteps. Jesucristo es el mejor ejemplo que nosotros tenemos que seguir, ¿qué? Sus pisadas, ¿verdad? And so that's why, amen, even in the Word of God, it tells us, aún así en la palabra de Dios nos dice, so clearly, para, como dice, entendible, amen, so that we can understand, para que nosotros podamos, ¿qué? Entender. And so that's why this is why you were called for. Por eso tú fuiste que llamado, to follow what? Jesus' footsteps, para seguir que las pisadas de Jesucristo. And so, because He is what?
that example. You know, Él es que ese ejemplo. You know, and so that's why, amen, we make the effort every day. Por eso hacemos este esfuerzo, you know, cada día to follow him, para seguirlo, ¿verdad?